Entonces, hoy nuestro proceso se basa en lo siguiente. Eh, el tema de hoy de martes, aquí tengo la fecha mal acá, 02, listo. Entonces, vamos a ver lo que se llaman formatos y escala. ¿Quién me puede decir qué es un formato? Aunque ahí dice, pero cuando se habla, digamos, en la parte de formato como tal, entonces miremos algo acá. Vamos a mirar algo que tiene que ver con el tamaño de papel en el cual se dibujan los planos. Entonces, todos los planos tienen una normatividad. O sea, no es que por el hecho de que nosotros vamos a la papelería y compremos un pliego, entonces ese es el tamaño el cual nosotros debemos dibujar, no. Los tamaños de papel ya están definidos y están definidos por unas normas. Entonces, miremos un poco esa parte. Aquí dice, el formato se llama a la hoja de papel en que se realiza un dibujo cuya forma y dimensiones en milímetros están normalizados. Entonces hay unas normas, ¿sí? La norma UNE 1026 raya 283 parte 2, esa es una, esa es la Unión Europea, UNE quiere decir Unión Europea, es igual a la, cuando hablamos de equivalente, es igual a la ISO 5457, pero también está la ISO 216 y la DIN 476. Entonces, ¿qué sucede con estos tipos de dibujo, con estos tipos de tamaños de papel? Resulta que anteriormente nosotros usábamos la famosa DIN 476, o sea, habían dos tipos de trabajos en la parte de dibujo técnico. Entonces a uno le decían, bueno, en dibujo técnico uno tiene que utilizar la norma DIN o la norma ASA. Habían dos, ¿sí? Lo que era la norma DIN y la norma ASA. Ya esas dos, lo que es la DIN y la ASA, pues en cierta manera no se usan. Se usa la parte ISO. O sea, nosotros usamos lo que son el sistema ISO, que es una normalización a nivel internacional. Algunos países no utilizan la norma ISO, utilizan todavía sistemas estandarizados para su propio país. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que la normalización de todos sus procesos la hace con respecto a lo que consideran ellos que es la normalización para ellos. Entonces, sucede mucho con ellos, la parte de estandarización de cosas. Entonces, lo que es la parte europea y lo que es la parte occidental, en cierta manera, pues ha adquirido, se han generado unos procesos en los cuales se han normalizado a nivel internacional, ¿sí? Entonces, internacionalmente, por ejemplo, Colombia está escrito a esas normas internacionales. Entonces nosotros usamos el sistema métrico decimal, usamos, por ejemplo, en la medida de peso, usamos el kilogramo, ¿sí? Aquí hablamos de libras, muchas veces vamos al supermercado, una libra de tomates, y realmente nosotros estamos equivocados en esa concepción de la libra. Si ustedes consultan a cuánto equivale una libra, van a darse cuenta que una libra no alcanza los 500 gramos. A nosotros nos venden
el término libra como si fueran 500 gramos, y realmente una libra no son 500 gramos. Si nosotros estamos hablando técnicamente en este proceso, nosotros tenemos que ser coherentes con el uso de las expresiones con respecto a la parte de medidas. Entonces, volviendo al caso de los planos, nosotros utilizamos unos tamaños de papel que corresponden normalmente a estas dos normas, a la ISO 5457 o la ISO 216. Esas dos normas nos dan claridad sobre la forma como utilizamos los tamaños de papel. Entonces, en los tamaños de papel tenemos tres formas de medir esos tamaños de papel. Los tamaños de papel se miden en tres series. Entonces tenemos la serie A, la serie B y la serie C. Entonces, en nuestros formatos, si ustedes pueden observar aquí estas imágenes, por ejemplo acá, esta imagen de acá, vemos que tenemos aquí una letra A y un valor acá, 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces, la serie A es la más comercial de todas, ¿sí? Es la que ustedes consiguen en las papelerías, normalmente. No, perdón, es la que ustedes tienen como disposición para planos técnicos. La serie B es la comercial, no la A, es la serie B. La serie B es la comercial y en este caso, por ejemplo, en la serie A, vamos a tener los dibujos muy técnicos. O sea, cuando nosotros utilizamos tamaños de la serie A, estamos haciendo cosas demasiado técnicas que nos exigen que sea ese formato el que nosotros utilicemos. Entonces, aquí no se alcanzan a ver de pronto los valores, pero yo les puedo dejar, allí les tengo un documento donde aparecen todos los tamaños de cada una de las series. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos acá en la serie A, ¿sí? En la serie A, vemos por ejemplo el acero. ¿El acero qué es? El acero es el tamaño completo del papel, o sea, todo el que aparece aquí, acero, todo este tamaño grande. ¿Y cómo funciona esta situación? Entonces, ¿por qué este largo y por qué este ancho? Entonces, la relación, ojo, la relación entre un lado y el otro debe ser igual a la raíz de 2, a la raíz cuadrada de 2. Entonces, siempre esa relación va a dar la raíz cuadrada de 2. Siempre. Entonces, según el tamaño, la relación entre las dos caras, entre los dos lados del rectángulo, es la raíz cuadrada de 2. Ahí les tengo un video que ustedes pueden observar donde muestran claramente cómo es ese proceso de la relación entre un lado y el otro, obteniendo la raíz cuadrada de 2. Aquí no me voy a poner a explicar pues ese proceso, porque es un proceso matemático, pero entonces los que deseen profundizar acerca de por qué esa relación, entonces esa relación surgió a partir de lo que los romanos en su época, nosotros hacemos muchas cosas de las que inventaron los antiguos, muchas cosas. Entonces, más o menos hace unos 2000, 2500 años, hubo un arquitecto romano que se llama Vitruvio. Vitruvio hizo la relación de un proceso que se llama el cuadrado dorado, o sea, la forma.
En ese entonces para ellos la parte estética era fundamental contra todo lo otro. Entonces, lograr esa estética con proporciones se hacía imperativo. Y Vitruvio se puso a estudiar la forma del cuadrado, de un cuadrado perfecto, y obtuvo relaciones que dan eh, procesos muy llamativos en la parte de dibujo, pintura, arquitectura, inclusive ingeniería, donde con esa relación del cuadrado dorado, ustedes pueden consultar en internet lo que es el cuadrado dorado, y a partir de la relación de ese cuadrado dorado que lo expuso Vitruvio, se organizan estos lados de la forma en que están determinados. Esta relación también da en área, o sea que por ejemplo el acero tiene exactamente 1 metro cuadrado de área, 1 metro cuadrado de área. Entonces, esos formatos no son a priori, o sea, no se definieron de esa manera, sino que tienen todo un proceso de desarrollo geométrico para llegar a esas dimensiones. Cuando yo tengo el formato A0, que es el más grande, como lo pueden observar, y que aquí están las medidas, el formato A0 tiene 841 milímetros, o sea, el lado más corto, este lado de acá, 841 milímetros por 1189 milímetros, 1189 milímetros. Pero si ustedes van a la papelería y compran un pliego de cartulina, que uno ha comprado un pliego de cartulina para hacer carteleras, para hacer, bueno, todo lo que sea, o un pliego de papel bond, o un pliego de cartón paja, esas no van a ser las medidas. Si ustedes van a observar que no van a tener, si ustedes miden ese tamaño de papel que compran en la papelería, no va a corresponder con estas dimensiones. ¿Por qué? Porque esas dimensiones que aparecen en el formato que ustedes adquirieron son de otra serie. Aquí estamos hablando de la serie A. Ya los que conseguimos a nivel comercial están dentro de la serie B. O sea que ya tenemos otra clasificación de las dimensiones de los formatos. Entonces tenemos los de la serie A, que son los que estoy mostrando en este momento, y los de la serie B, que son ya los más comerciales. Entonces, si usted compra un pliego de un papel o de un determinado elemento para procesos de dibujo técnico o por lo menos en planos, en la serie B esta dimensión, el B0, o sea el más grande, que es el pliego que yo adquiero, ya aquí no va a ser 841, sino que va a ser 700. Realmente son 705, ¿sí? O sea 700 milímetros. Y aquí en 1189 no va a ser 1189, sino que va a ser 1000. Entonces ustedes van a encontrar allí esa relación de esos formatos a partir de allí. Entonces en la B vamos a encontrar 705 por 1000 milímetros. Todo se relaciona de la misma manera. Entonces el A0 es el formato más grande y de ahí se van desarrollando los demás formatos. ¿Cómo se van desarrollando los demás formatos? Cuando yo tomo este tamaño de papel, el A0, en este caso,
o miremos acá, miremos este. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo todo el tamaño de papel que va a ser el acero. Aquí lo tengo, todo el tamaño de papel, el acero. Y lo que hago es doblarlo a la mitad, o sea que parto ese formato a la mitad. Entonces, el siguiente tamaño que me queda de partir ese acero a la mitad va a ser el A1. Luego el A1 lo parto a la mitad y voy a obtener el A2. Luego el A2 lo parto a la mitad y voy a tener el A3 y así sucesivamente. Nosotros en dibujo técnico, o por lo menos en la parte, no estamos viendo clase de dibujo técnico como tal, ojo. Estamos observando los tamaños de papel en los cuales pueden ser impresos los planos. Si nosotros vamos a interpretar un plano, tenemos que saber también los tamaños de papel en los cuales son impresos esos tamaños, esos planos. ¿Por qué? Porque es que los planos obedecen a unas normas técnicas. Yo no puedo obviar el proceso técnico para que esos planos hayan sido dibujados. Entonces yo no puedo recibir planos en un papelito, por ejemplo, ¿sí? Una hojita de cuaderno. ¿Se podría imprimir? Sí, claro, por supuesto. Y si están a escala, pues perfecto. Pero esos planos, si van a ser utilizados para un proceso legal o algo, un proceso muy técnico de producción, ¿sí? Porque esos planos normalmente son hechos para la producción, entonces deben corresponder a la normalización de los tamaños de papel. A eso quiero llegar yo. Entonces nosotros usamos uno muy con respecto a esta, no, a esta serie A, utilizamos uno que a toda hora lo hacemos, y es el A4. Y es el famoso, el que nosotros llamamos tamaño carta. El tamaño carta, las hojas de tamaño carta, son el famoso A4. ¿Qué dimensiones tiene? Si ustedes pueden observar, el A4 tiene 210 por 297. Midan una hojita de tamaño carta, pues les va a dar, en algunos casos les va a dar 21.5, o sea, 215, ¿sí? 215 aquí por 297 normalmente, o 21, o sea, en este caso 210 milímetros por 297. Entonces, este es el famoso tamaño carta, ¿no es cierto? Hay un tamaño que, pero eso lo impusieron los, los norteamericanos, o sea, en Estados Unidos se impuso mucho, que es el famoso formato, nosotros lo llamamos oficio, pero el tamaño oficio realmente es el tamaño legal, o sea, así es como se define ese formato. Y resulta que tiene 3 centímetros más largos en este sentido, o sea, en el lado más largo tiene 30 milímetros más, ¿sí? En este caso, aquí tendría 30 milímetros más. En el 210, o sea, el lado más corto, siempre será el mismo. 210 por 30 milímetros adicionales serían 327. 327 milímetros. Ese es el famoso tamaño legal. ¿Por qué lo digo? Porque es que si ustedes revisan, por ejemplo, los que tengan impresoras, cuando van a imprimir en tamaño oficio, allí no, muchas veces no le va a aparecer el nombre oficio, sino que les va a aparecer el nombre legal. Y ese es el tamaño que corresponde. Entonces serían 30 milímetros más largo que el tamaño A4. Ese ya no está estipulado de la dentro de las características de las series, ¿sí? Porque son especializados, no son formatos
realmente utilizables en dibujo técnico. Aunque en algunas clases a uno, me acuerdo, hace muchos años le hacían comprar era tamaños, hojas de tamaño oficio para poder dibujar. Pero pues actualmente no se hace de esa manera porque los formatos están muy estandarizados. Aunque estos formatos, la estandarización se hizo desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, tenemos la serie A, la serie B que son los comerciales y la serie C. La serie C es la famosa serie de algunos formatos que se utilizan alargados, ¿sí? En formas alargadas. Un formato de ese estilo más o menos pueden ser los billetes que uno utiliza normalmente, el billete de circulación ordinaria, por ejemplo los pesos. Entonces, si usted tiene billetes de pesos por ahí a la mano, va a poder ver que el formato es alargadito. Esas son las series C. O por ejemplo los sobres que antes se utilizaban para la correspondencia. Esa es un tamaño C. Y así sucesivamente. Hay otras cosas que tienen que ver con esa serie, la serie C. Entonces, recuerde, el siguiente nivel del formato se resulta de la división del tamaño grande en el sentido de la línea más larga, del lado más largo. Entonces, por ejemplo, el A1, si yo lo divido a la mitad por el lado más largo, o sea, lo doblo por el lado más largo, voy a obtener el A2. Mire que aquí están las proyecciones de lo que es el formato A1, que es este, que es la mitad del A0. El formato A1 es la mitad del formato A0. El formato A2 es la mitad del A1. El formato A3 es la mitad del A2. Y el formato A4 es la mitad del A3. Así sería como se generan ese tipo de formatos. En la primera que les mostraba, aquí pueden observar, aquí el A0 es el tamaño grande, el A1, miren que corta por la mitad del lado más largo. El A2 corta por la mitad del lado más largo del A1. El A3 corta por la mitad del lado más largo del A2. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que nosotros tenemos otro formatico que utilizamos mucho, las tarjetas de presentación. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿y por qué ese tamaño? ¿Por qué no puede ser más grandecita? Otra cosa. Entonces unos dirán, no, es que cabe en la billetera. No. Ojo, las billeteras fueron construidas a partir de ese tamaño. No al contrario. ¿Sí? Por eso es que las tarjetas de crédito y todo eso son de esa manera. Porque tienen este tamaño. Pues no es específicamente, muchas veces las reducen un poco o las agrandan un poquito, ya es diferencia del fabricante, pero están normalizadas dentro de esos tamaños referenciados a las series. O sea, cada una de las series del formato corresponde. Entonces, algo muy especial es que cuando yo estoy utilizando por ejemplo, aquí vamos a ver algo, bueno, aquí no se alcanza a ver, no creo que la alcancen a ver. Vamos a ver si la podemos observar mejor. Eh, entonces aquí, vamos a ver si nos deja ver este tamaño. Ah, bueno, aquí se ve mejor, pero no aparece, bueno, esta imagen no se ve muy bien. Yo la alcanzo a ver, pero no creo. De pronto se llama, la página se llama areatecnología.com. Areatecnología.com. Entonces aquí están los tamaños de la serie A o la serie B. Miremos a ver si hay otra paginita por acá que nos pueda ayudar con eso. De las dimensiones de la serie. Sí, aquí está una mejor. Entonces,
ustedes pueden observar acá, en esta, pueden observar las dimensiones de cada una de las series, ¿sí? Entonces, la que yo les hablaba. Por ejemplo, el A1, el comercial, 707 por 1000. La B2, 500 por 700, que es medio pliego. La B3, 353 por 500, que es el cuarto de pliego. O sea, un pliego dividido 4 veces. La B4, 250, 253. Ese ya no viene a ser el tamaño carta, es mucho más pequeño que el tamaño carta. Pero si vamos en la serie A, el 210 por 297 es el A4, que es el muy utilizado en este caso. Entonces aquí tenemos las dimensiones de cada uno de esos tamaños para cada una de los procesos que nosotros vamos a hacer en cuestión de plano. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces nosotros vamos a controlar situaciones de construcción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si vamos a controlar, nosotros tenemos que verificar que los planos estén en las normatividades que se requieren. Un ejemplo que me ha pasado también a mí en obras, y es lo siguiente: las interventorías. Cuando se hacen obras estatales, normalmente se hace una interventoría, ¿sí? Algunas obras, digamos, privadas, cuando las emprenden personas privadas, algunas empresas contratan una interventoría para que verifiquen que lo que se está proyectando sea construido conforme a las especificaciones técnicas. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Si yo estoy haciendo un proceso normalizado, normalizado quiere decir que está dentro de las normas, entonces debo cumplir con las especificaciones técnicas de todo lo producido. Entonces esas especificaciones técnicas deben venir en los planos. Pero como las especificaciones técnicas de los planos también tienen que ver con las especificaciones técnicas de sus tamaños de papel, de sus formatos, de la normalización de los dibujos, o sea, el dibujo también tiene que estar normalizado. ¿Por qué tiene que estar normalizado? Porque nosotros, recuerden que yo les hablaba que un plano es una información gráfica, ¿sí? Es una información gráfica. Entonces, si el plano es una información gráfica, también tiene unas normatividades para poder ser dibujado tal cual como debe ser. Un ejemplo de eso son las convenciones. Las convenciones o simbología que yo utilizo en el plano para poder entender qué es lo que estoy representando en ese plano. Entonces, volviendo al caso de las interventorías lo primero que hacen es verificar que los planos estén normalizados conforme a la técnica de dibujo. Entonces, no es que yo ante la persona que va a construir o la persona que va a hacer el proyecto simplemente entregue los planos de una forma escueta, simplemente indicando las medidas y ya, y todo para de contar, no. Aquí ya tengo que entrar dentro de un proceso técnico para entregar esa información. Entonces, al entregar esa información, debe estar dentro de la normatividad que existe para ello. Es como cuando a mí me exigen las normas ICONTEC para presentar un trabajo escrito. Entonces hay una normatividad de esas normas ICONTEC que se utilizan para yo poder desarrollar el escrito y que tenga una presentación correcta con respecto a todo lo que yo voy a dar como información. Entonces esa norma ICONTEC me rige a mí para esos trabajos escritos. Entonces aquí lo que rige son estas normatividades que les coloco yo acá, ¿sí? La UNE 1026, la ISO 5457, la ISO 216. ¿Por qué aquí donde coloco ISO 216
pongo la DIN 476. Recuerden que la DIN 476 ya no se usa casi, o sea, no es que no se use, sí, algunos países la usan todavía, pero la ISO 216 es el equivalente, cuando le pongo esta diagonal acá, es el equivalente a la DIN 476. O sea que esta norma DIN 476 se puede decir que es como reemplazada por la ISO 216. Esa es otra situación que debemos tener en cuenta. Aquí, dentro de este proceso de los formatos, encontramos, van a tener un enlace, este documento también se los hago llegar, van a encontrar un enlace donde va a aparecer una página web que va a tener las características de esta serie A. Lo mismo de la serie B y lo mismo de la serie C. ¿Sí? Entonces aquí tienen todo con respecto a estas tres series, donde pueden ustedes consultar más a fondo acerca de este proceso de los tamaños de papel. Luego vienen otros tamaños, ¿sí? Tamaños internacionales, tienen que ver algo con las series. Y aquí están todos los tamaños de papel en esta página, ¿sí? Todos los tamaños de papel que se usan en el mundo, casi que en el mundo, ¿sí? Tamaños desconocidos para nosotros, ¿sí? Hay unos que no tienen nada que ver con nada, o sea, realmente lo pueden consultar también. Ahí aparece toda la cantidad de formatos que se pueden imaginar. Y aquí está la relación de un lado con el otro, que es ahí donde aparece la relación 1 root 2, ese root 2 quiere decir raíz cuadrada de 2. Aquí les explican claramente, ya es un videíto, creo que es un videíto, no, es una página web donde explica claramente a qué corresponde esa regularización de la proporción entre un lado del papel y el otro lado del papel. Lo mismo acá abajo, aparece un video explicativo también de esto. ¿Por qué lo pongo aquí como profundización de formato? Porque pues no es que sea camisa de fuerza que entendamos este proceso, pero los que quieran profundizar, aquí les dejo estos dos enlaces para que tengan más claridad acerca de por qué se relaciona un lado con el otro. O sea, cuál es la proporción que se generó a partir de esas series que nosotros acabamos de ver. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto del formato. ¿Aló? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo, entonces podríamos continuar con el otro proceso. El otro proceso se llama la escala. Yo sé que ya muchos están habituados con esto, pero muchas veces, a veces no entendemos claramente el proceso de escala. La escala es como el coco para los dibujantes. A veces entender la escala no es muy fácil que digamos. Pero en cierta manera la escala es una proporción, es una relación entre entre dos medidas, es más o menos. Entonces aquí tengo una definición que la tomamos de esta página dibujotecnico.com, donde dice: la representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando estos son muy grandes o cuando son muy pequeños. Miren algo peculiar. Nosotros estamos muy habituados en tener celulares, pero si usted destapa un celular
Las partes que tiene y los componentes que contiene son pequeñísimos, muchos son diminutos, casi que a veces no los podemos ver. O componentes electrónicos dentro de ese proceso que hace el aparato son muy pequeños. Todo eso ha sido ensamblado de alguna manera, ¿sí? Normalmente por máquinas. Pero antes de ser ensamblados tienen que haber sido construidos, o sea, alguien los fabricó y también lo hacen máquinas. Pero ¿por qué tienen esos tamaños? Primero, pues para reducir el tamaño del aparato, para que sea fácil sostenerlo en la mano. Pero lo otro es que, ¿cómo hicieron para poder hacer cada uno de nosotros? Muchas veces no nos ponemos a pensar en esos componentes tan pequeñitos, cómo fueron capaces de lograr hacer eso. Entonces, ahí está inmerso este proceso de las escalas. El objeto real es el componente pequeñito que está en su celular. Ese es el objeto real. La dimensión real es esa también. Esa es la dimensión real. Pero cuando diseñaron esa vaina, tuvieron que haber hecho un plano mucho más grande para poderlo diseñar claramente. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una relación entre el tamaño real, el tamaño que tiene el objeto como tal, y el dibujo que estuvieron haciendo para poder hacer el diseño. Entonces, eso es una proporción, eso es una relación entre ese tamaño real y el tamaño que va a tener el dibujo, o sea, las líneas del dibujo. Y un ejemplo contrario son las construcciones, una vivienda, un edificio. Si nosotros vemos un edificio o una vivienda, pues los tamaños son grandes. Entonces yo ahí tengo un sistema de medida que me ayuda a medir esos tamaños grandes. Entonces utilizo los metros. Pero si yo fuera a dibujar esa casa o ese edificio en uno de los formatos que aparece ahí en las series, pues no me cabría porque son demasiado grandes y no habría tamaño de papel para poder. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Reducir esas dimensiones a un tamaño que me quepa en el papel. Ahí está el cuento de este proceso. Entonces, realmente la escala es una relación del tamaño del objeto en realidad, de la dimensión real, con respecto a la dimensión en el dibujo. Esa es la escala. A eso es que se refiere la escala. ¿Y cómo yo concibo la escala? Realmente, para yo concebir una escala, tengo que tener un tamaño de papel. O sea, si yo no tengo claro esto, ¿a dónde voy a llegar con el dibujo? Yo no puedo generar una escala. O sea que la escala tiene que ver con el tamaño de papel. Según el tamaño de papel que yo escoja, así será la escala. Así será la escala escogida para poder trabajar con ella. Entonces, la escala se adecúa al tamaño de papel. Esa es una de las características fundamentales de las escalas. La otra situación es que la escala tiene dos cosas. Yo puedo ampliar o puedo reducir. Pues la escala o me da, yo puedo ampliar el proceso o lo puedo reducir. En este caso tenemos lo que se llaman las escalas de ampliación y las escalas de reducción. Entonces aquí tenemos que podemos ampliarla o reducirla. Entonces, ampliamos la escala, listo. ¿Cuándo ampliamos la escala?
cuando esos objetos son demasiado pequeños en la realidad, o sea, en el tamaño real. El componente electrónico del celular son elementos muy pequeños. Entonces, ¿qué utilizo? Una escala de ampliación. Y en el dibujo, pues me va a aparecer ampliado. Pero al contrario, si estoy haciendo una construcción, estoy reduciendo la escala para poderlo meter en un tamaño de papel determinado. Entonces lo que hago es una reducción. ¿Sí? Otro ejemplo, en la parte de topografía. Si yo estoy haciendo un levantamiento topográfico de un terreno que es mucho más grande que una casa o que un edificio, ese terreno va a tener unas dimensiones establecidas. Ese terreno yo lo voy a dibujar en un plano. Ese plano debe tener unas dimensiones estandarizadas por norma. Entonces yo debo reducir el tamaño de ese terreno para llevarlo al plano. Entonces, como dice acá, esta problemática la resuelve la escala aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada caso para que los objetos queden claramente representados en el plano de dibujo. Se define la escala como la relación entre la dimensión dibujada respecto a su dimensión real. Esto es, entonces aquí tenemos una división. Escala, que es dimensión en el dibujo con respecto a la dimensión en la realidad. ¿Sí? Si el numerador de esa fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación. Ojo, si este valor que está aquí arriba es mayor que el valor que está aquí abajo, vamos a decir que es una escala de ampliación. Y si este valor que está aquí es menor que el que está acá abajo, la escala va a ser de reducción. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte, ¿sí? Cuando tengamos en cuenta cómo es el proceso de escalamiento. Entonces, en el caso de la escala 1 en 1, por ejemplo acá, donde hablamos de escala 1 en 1, estamos diciendo que la escala es natural. La escala natural es la escala real, o sea, la dimensión del objeto en la realidad. Un ejemplo, si ustedes tienen una silla, por ejemplo, en su casa, y ustedes la miden con un flexómetro, pues van a obtener en centímetros las dimensiones de esa silla. La altura, el ancho, el largo, la profundidad, todo eso. Entonces usted puede tomar esas dimensiones con un flexómetro y aplicarlas en un proceso de escala. Pero cuando usted las tomó con ese flexómetro, en la realidad estamos hablando de la escala natural. O sea que la silla donde usted se sienta, en el comedor, en la sala o en el estudio, tienen una escala natural. O sea que es la escala 1 en 1. ¿Cuándo definimos si no es natural o si es natural? Cuando uno de estos valores es mayor al otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor 1 corresponde al valor en la realidad. Y el siguiente número corresponde al valor en el dibujo. Entonces, ¿cuál es la proporción allí? Si yo hablo, por ejemplo, de la escala 1 en 100, si aquí tuviera yo un 100 en esta parte, o escribámosla por acá abajo, vamos a colocarla acá. Vamos a decir que vamos a tener una escala de 1 en 100. Entonces, cuando este número está a la derecha, quiere decir que estamos hablando de una escala de reducción. ¿Sí? Estamos hablando de una escala de reducción, en este caso.
¿Qué quiere decir? Que este es el valor en la realidad y que este es el valor cuántas veces reducida. Si hablo de 1 en 100, estoy hablando de que esa unidad de dibujo, esta es una unidad de dibujo, esta de acá, la unidad de dibujo. Esta de acá serían las veces que yo reduzco esa unidad de dibujo. Las veces que yo reduzco la unidad de dibujo. 1 en 100. Entonces estamos hablando de reducción. ¿Sí? 1 en 100. Entonces, si yo veo una escala de esta manera, 1 en 100, voy a tener una escala de reducción. Acá voy a notar que la relación siempre se coloca de esta manera. El valor real, 2 puntos y el valor de reducción. En este caso 100. Supongamos que este sea un metro. Que este sea un metro. Supongamos que este sea un metro. Estas son las veces que yo voy a reducir. Entonces, ¿cómo sería la operación? Si este es un valor 1 y yo quiero saber cuánto me va a medir en el dibujo y esto es un metro, entonces convirtamos esto a centímetros o a milímetros, como quieran. Pero entonces si lo convertimos a centímetros, ese valor del metro, este metro de acá, en centímetros serían 100. Lo vamos a reducir 100 veces. Entonces lo divido por ¿cuánto? Por 100. ¿Eso cuánto me va a dar? Si yo divido 100 entre 100, pues me va a dar 1. Si yo dije que aquí son 100 centímetros, la respuesta acá van a ser centímetros. Si yo dije que aquí son 1000 milímetros, que equivalen a un metro, 1000 milímetros, vamos a ponerle aquí 1000 milímetros, dividido 100, porque 100 es la reducción, esta es la reducción. Entonces vamos a tener 10. ¿10 qué? 10 milímetros. Entonces esa proporción sería de esta manera. Otro ejemplo, una de las escalas muy usadas en construcción, la escala 1 en 50. En 50. ¿Cómo sabríamos cuánto es lo que voy a dibujar? Realmente cuál es la medida en el dibujo. Entonces, convierto esto a centímetros, el metro, este metro que tengo acá, ¿sí? Hablemos de que este es un metro y que voy a reducir 50 veces. Entonces digo 100 dividido 50, que eso me va a dar a mí igual a 2. ¿A 2 qué? Centímetros. Por consiguiente, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que 2 centímetros o 1 centímetro, en este caso para esta escala, 1 centímetro en el dibujo, 1 centímetro en el dibujo. Entonces, cada vez que ustedes dibujen 1 centímetro o que en el plano haya 1 centímetro, ¿qué equivale? Equivale a 1 metro en la realidad. Para esta escala. Para esta escala, cada vez que hayan 2 centímetros en el dibujo, cualquier medida que haya en el dibujo de 2 centímetros, equivalen a 1 metro en la realidad. Entonces ustedes pueden coger una escuadra o una reglita graduada en centímetros. Y entonces decir, no, claro, yo con 2 centímetros va a ser 1 metro en la realidad. Con 2 centímetros. Si yo utilizo 2 centímetros que sea 1 metro en la realidad, me va a configurar una escala de 1 en 50. Me va a configurar una escala de 1 en 50. Miremos otro ejemplo. Supongamos la escala 1
en 25. ¿Qué relación tengo allí? Bajemos a la otra página para que podamos seguir. 1 en 25. Entonces, el primer dato sería ¿qué? Este sería un metro con respecto a la reducción de 25 veces. Un metro reducido 25 veces. Entonces convirtamos esto a centímetros. Convirtamos esto a centímetros. Es un metro en centímetros sería 100 centímetros dividido 25 veces de reducción. Eso me va a dar igual a 4 ¿qué? 4 centímetros. ¿Sí? ¿Aló? Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo dibuje 4 centímetros, si se dibujan 4 centímetros en el dibujo, equivaldrían a un metro en la realidad. Eso quiere decir eso. Entonces, ahí están conformadas todas las escalas. Hay una escala que se usa en cierta manera, y vamos, la voy a trabajar acá porque es importante que la conozcamos, que es una escala, de pronto a veces, no sé si la han utilizado algunos de las personas que ya manejan este cuento, tiene la escala 1 en 75. La escala 1 en 75, la escala 1 en 75 es lo mismo. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto nos da 100 dividido 75? ¿Qué me dicen ustedes? ¿100? ¿Por qué 100? Porque estamos hablando de que este metro lo llevamos a centímetros. Entonces lo voy a dividir entre 75. ¿Y eso cuánto me va a dar? 1.33333333333. Todos los treses que quiera. ¿Sí? Pero si usted está dibujando a lápiz, su lápiz no le da sino hasta acá. ¿Sí? Porque el lápiz tiene un grosor de mina. Y ese grosor de mina a veces es mayor que 1 milímetro. Entonces usted alcanza, con la puntica alcanza a dibujar 1.3. Entonces, pero normalmente uno lo define como 1.33. O sea, esa es la escala. ¿Cuánto sería? Entonces ese 1.33, ¿qué viene a ser? Sí, pero realmente, ¿qué hago yo con ese 1.33? ¿Qué es lo que digo yo con ese 1.33? Señor, ¿quién? ¿Aló? Sí, exactamente. Entonces, lo que tienen que tener claro es que este 1.33 centímetros, en este caso son centímetros, va a ser un metro en la realidad. O sea, si usted dibuja 1.33 centímetros, o sea, sería como dibujar, coger la escuadrita y señalar el 0 y poner 13 milímetros. 13 milímetros. Donde coloque ese espacio que hay entre el 0
y los 13 milímetros que usted dibujó, si pone las dos marquitas, ese espacio corresponde exactamente a 1 metro en la realidad. Ese espacio de las dos marquitas es 1 metro en la realidad. Voy a encender un momentico la cámara para mostrarles. Voy a tratar de mostrarles, aunque no tengo aquí dispositivos para hacer lo que voy a hacer, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Voy acá. ¿Me están observando? Voy a dejarte compartir. Tengo que dejar de compartir. Voy a dejar de compartir un momentito. ¿Listo? Bueno, ¿ya me están viendo? Listo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo acá? Yo tengo aquí mi celular y tengo este palito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este es un pedacito de palo de chus que me encontré por allí. Pues, bueno, eh, ¿qué es lo que le quiero mostrar? Las medidas, cualquier medida que se haya, que nosotros utilizamos mucho el metro, el centímetro, no sé, la pulgada, el pie, aunque nosotros realmente lo que debemos utilizar es el metro, entonces las divisiones del metro. En este caso, metro y centímetros y milímetros. Pero miren algo especial. ¿Quién definió que realmente es el metro? O sea, ¿por qué ese espacio entre ese punto y ese punto es lo que nosotros llamamos metro? Realmente eso, pues ha habido un montón de ¿qué dijéramos? De especulación al respecto. Pero yo me puedo inventar cualquier medida. Pues para mí esto va a ser la unidad de dibujo. Para mí, este palito. Entonces yo quiero dibujar mi celular con palitos. ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo voy a llamar a esta unidad de medida? Pues para mí es palito. Así como ustedes llaman metro al metro. Pues para mí esta unidad de medida es el metro. Entonces yo quiero saber cuánto mide este celular en palitos. Entonces simplemente lo que hago es colocar el palito acá, llevo 2 palitos, llevo 3 palitos, llevo 4 palitos y me sobra un pedacito. Entonces yo miro cómo divido este palito en partes más pequeñas para coger este pedacito y saber que me está dando una dimensión exacta. Eso mismo pasa con la escala, muchachos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de exponer. Perfecto. Igual, lo mismo, sería igual. O sea, realmente la medida no importa. O sea, bueno, no hablemos del tamaño, hablemos de la medida como tal. Eh, Realmente yo puedo escoger el tipo de medida que yo quiera utilizar. Lo que pasa es que nosotros andamos en el proceso de estandarización. Entonces, para nosotros, en el caso de los planos, tenemos que estandarizarnos a las medidas internacionales. Esa es nuestra estandarización. Pero como yo les explicaba, el palito tiene una medida de acá a acá. Ustedes pueden coger un metro y medirlo, pueden coger una regla y medirlo, o puede decir simplemente, no, este es mi palito, este palito es el sistema que yo voy a utilizar y para mí todo va a estar definido en palitos. Ahora, que la gente me copie a mí que sí, que todo va a ser en palitos, pues ese ya es el problema. Que todos ustedes estén de acuerdo en que yo mida en palitos.
Ese va a ser el otro problema, que yo me ponga de acuerdo con todos los demás para que mi medida estándar sea esta. Realmente eso muchas veces no sucede. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los pies y pulgadas? A nivel mundial no se estandarizó ese sistema. El sistema real que hay estandarizado en todo el mundo es el metro. Ese es el sistema estandarizado a nivel mundial. Entonces yo ponerme de acuerdo con ustedes de que esta sea la medida, no. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. Pero lo que quiero mostrarles es que yo puedo definir una medida como yo quiera. Para mí esta. Y yo puedo dividirla tantas veces como quiera necesario en partes iguales. Como ocurre con la pulgada. La pulgada la han dividido en 8 partes. Esa fue la división inicial. 8 partes. ¿Sí? Entonces, cada parte, cada parte la dividieron exactamente en 8 partes. Entonces, la una es la mitad de la otra. Así sucesivamente. Los que manejen pulgadas saben que eso es de esa manera. Entonces, igual yo puedo hacer con el proceso del palito, o puede ser un tamaño mucho mayor, o sea, yo puedo tener una dimensión mucho mayor para, para yo entender la medida que yo está. Entonces, a Claudia le digo que tú puedes utilizar el la dimensión que quieras. Lo que pasa es que en este caso, para nosotros, voy a apagar la cámara y voy a compartir. Para nosotros, esta relación que hay aquí siempre será tenida como un metro. O sea, este unito nunca va a desaparecer de ser uno, siempre va a ser uno, pero siempre va a ser un metro. Siempre va a ser un metro. Ya la reducción que yo haga con respecto a la proporción que yo necesite, en este caso uno en 25, uno en 75, uno en 50, pues entonces será el proceso que yo haga para hacer la reducción. Estos son las veces que yo reduzco esa dimensión real a el dibujo. Esta es la dimensión ya en el dibujo como tal. Entonces, muchachos, lo primero, el estándar es el metro, siempre va a ser el metro, no va a ser palitos. El estándar es que usted reduzca las veces que crea necesarias. Usted puede reducir, por ejemplo, hacer una escala 1,42. ¿Quién ha hecho modelos a escala? De pronto alguien que sea aficionado a los modelitos a escala, que vienen para armar y todas esas cosas. Si usted revisa en las cajitas donde vienen esos modelos a escala para armar, ahí aparece la escala. Y muchas veces viene, por ejemplo, escalas de 1 en 72. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hace uno? Eso le da decimales a uno. Entonces, si uno hace la relación de 1 a 72, muchas veces esa división le va a dar a uno valores decimales. Entonces aquí le van a dar decimales. Entonces a veces no concuerdan. Pero yo puedo hacer la escala que yo quiera. Yo puedo hacer la escala 1 en 28 o 1 en 400. Lo que pasa es que también en ese sentido ya hay unas escalas que son más utilizadas, ¿sí? Entonces en el caso de nuestro, por ejemplo, es más utilizada la 1 en 100, la 1 en 50, la 1 en 25, la 1 en 75, o sea, son escalas que, por ejemplo, también está la 1 en 20, la 1 en 20, la 1 en 10 o la 1 en 5, ¿sí? O por encima tenemos, por ejemplo, escalas como la 1 en 125. Esta es una escala válida, o sea, yo puedo utilizarla, no hay ningún problema. Tengo la 1 en 200 o la 1 en 250. Y así sucesivamente. ¿Sí?
Normalmente miren ustedes que se proporcionan. Si yo tengo una escala, uno, por ejemplo aquí, 1 en 20, aquí habría 1 en 25. Entonces, miren, aquí tengo, por ejemplo, la escala 1 en 10. Aquí tendría, debajo de la 1 en 125, tendría la 1 en 100. Entonces, 1 en 10, mire que aquí son 10 veces la reducción. Y la 10 veces en la reducción sería 1 en 1000. Así sería hacia arriba. Por ejemplo, la 1 en 25 tiene 10 veces la reducción aquí. Pues tenemos la 1 en 25, aquí tengo la 1 en 250. La 1 en 20, la 1 en 200. Y así sucesivamente. Puedo tener la 1 en 2000. La 1 en 75, la que tengo acá, reduciéndola más, tendríamos la 1 en 750. Y así sucesivamente. Entonces tengo la 1 en 10, la 1 en 5, la 1 en 10, la 1 en 5. ¿Qué tendríamos aquí? La 1 en 50. A medida que voy aumentando la reducción, mire. La reducción se va aumentando 10 veces hacia arriba, siempre, siempre. 10 veces hacia arriba. Entonces la 1 en 5, 1 en 50, la 1 en 10, 1 en 100, la 1 en 25, 1 en 250 acá. La 1 en 20, 1 en 200, la 1 en 50, 1 en 500, esa sería acá. 1 en 500. Siempre son 10 veces. Entonces, si yo quiero reducir 10 veces más, entonces 1 en 2000, 1 en 2500, 1 en 5000, 1 en 7500 y así sucesivamente. Por ejemplo, el mapa de Colombia. El mapa de Colombia tiene escalas del orden de los millones, ¿sí? O de los miles de miles. Por ejemplo, uno en 750.000, uno en 200.000, cosas así. El departamento del Valle del Cauca, porque pues yo lo pongo de ejemplo, es porque yo vivo por acá. Entonces, el departamento del Valle del Cauca o cualquier departamento de donde están los localizados están en uno en 20.000, uno en 50.000, algo así. Entonces, esa es la forma como yo voy haciendo el proceso de reducción. Entonces, siempre voy aumentando 10 veces hacia arriba, 10 veces hacia arriba, para encontrar las demás escalas. ¿Alguna pregunta? Las escalas de ampliación normalmente no tienen estas variaciones tan altas. O sea, las escalas de ampliación realmente no son, eh, eh, digamos así, tan grandes como pasa con las de reducción. Porque pues las escalas de ampliación normalmente están dadas sobre todo en la parte de dibujo mecánico, porque ya son piezas muy pequeñas, piezas... nosotros normalmente en construcción la mayoría de las veces no usamos escalas de reducción, de ampliación. Pero ¿cuándo es una escala de ampliación? Cuando el valor que está aquí, en este caso, el 1, ya pasa a ser al contrario. Ya este 1 no viene aquí, por ejemplo, a la derecha está el 5. Quiere decir que está de reducción. Pero si yo coloco una escala de esta manera, 2.1, quiere decir 2 a 1. 2 a 1 quiere decir que estoy haciendo una escala de ampliación. ¿Qué es este valor? El valor en la realidad. Y este valor es las veces que amplía este valor en la realidad. Entonces aquí se está ampliando 2 veces este valor. Por ejemplo, 5 a 1. ¿Sí? 5 a 1 quiere decir que este valor que es en la realidad
lo estoy ampliando 5 veces. Pero normalmente no llegan a muy alto. Por ejemplo, lo máximo pues, que yo conozco así es 20:1. ¿Sí? O sea, no es mucho porque tendría que ser muy pequeñito y si yo ya a niveles microscópicos, pues tendría que utilizar escalas mucho más grandes en este sentido de ampliación. Pero no sé en esa manera, pues eso no lo manejo muy bien, ¿sí? Eh, ya como sería, por ejemplo, en el caso de los elementos microscópicos para hacer ampliaciones, digamos, 100:1 o 500:1. Realmente no lo tengo muy claro porque pues eso ya serían procesos muy tecnológicos en ese sentido. Eh, ya eso entraría dentro de la nanotecnología o cosas por el estilo, que ese campo pues si no tengo mucha claridad al respecto. Entonces, la ampliación ya se define de esta manera. Cuando el valor que está a la izquierda es mayor que el valor que está a la derecha. El valor a la derecha siempre va a ser 1, en este caso, y el valor a la izquierda va a ser el de ampliación, en este caso. ¿Listo? A nosotros nos interesa más o sea, este sistema. Nosotros nos vamos a ir por el lado de la reducción. Ese va a ser nuestro proceso de aquí en adelante. O sea, todas las escalas que vamos a manejar van a ser de reducción. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta esto, yo les hago llegar el documento, este documento. Les voy a dejar, voy a guardar esto que acabé de hacer acá. Esto no está dentro esto lo escribí yo. Se los voy a dejar allí, lo voy a guardar así y así se los envío. Aquí están todas las características que nosotros debemos observar. Por favor, lean estos documentos, eh, les digo de verdad, eso les va a traer buena riqueza de información acerca de lo que acabamos de ver, sobre todo esto de los formatos de la serie A, serie B, serie C, revisar un poco en qué consiste eso y consultar más cosas sobre escala. Aquí hay algunos enlaces para que ustedes revisen en la parte de escalas y consulten más páginas, ya como consulta propia, no como trabajo, sino como consulta propia, acerca de lo que es la escala real.